Para esta sesión vamos a trabajar lo que bien tiene que ver con las diferencias individuales del grupo en cuanto al uso de la lengua. Aquí vamos a trabajar dos ideas muy importantes que tienen que ver, uno, con el tema de la identidad y la relación de lengua e identidad que tenemos, y luego vamos a trabajar con el concepto o con el planteamiento que tiene que ver con el lenguaje como práctica social. Y ahí vamos a trabajar lo que es el bilingüismo. Ustedes han debido de leer, han leído ustedes el texto del bilingüismo, ¿sí? Las funciones, los fundamentos del bilingüismo, los fundamentos teóricos del bilingüismo. Ustedes tenían que leer ese texto para su trabajo de esta semana, ¿ya? Entonces, un poco en base a eso vamos a ir trabajando y obviamente la discusión va a girar en torno a ello. Entonces, considerando esto, lo que yo les voy a pedir es que la intervención de 2 o 3 personas para que partamos sobre la base de esas intervenciones, ¿ya? Son esos dos conceptitos que vamos a trabajar en esta sesión. Y, bueno, la idea es un poco que ustedes compartan. Emily Paco, has hecho la lectura del texto de los fundamentos del bilingüismo, teóricos del bilingüismo, y la pregunta en concreto es para todos, es ¿qué se entiende por bilingüismo? ¿Qué estamos entendiendo por bilingüismo? Emily Paco, dale, te escucho. Listen, buenas noches. ¿Tengo que decir el concepto de que está en el libro o mi concepto? Tu concepto de ti, explícanos. Yo, Lisa, lo entiendo al bilingüismo cuando una persona eh, habla lo que son dos idiomas, ya sea en minoritaria o mayoritaria, como por ejemplo acá por el lugar donde vivo es mayormente el quechua y la gente mayormente los que están alrededor son bilingües. Ellos hablan lo que es el castellano y el quechua. Entonces yo a eso lo entiendo, lo que es el bilingüismo, porque big es dos, ¿no es así? Dos lenguas. Y tri, dependiendo del lugar también, por ejemplo, existen más allá lo que es el aymara, el quechua y el castellano, que también lo hablan. Y lo hablan así, los tres idiomas, y más aún si están en una plática entre ellos mismos. Vamos con Elizabeth, por favor. Elizabeth. Dicen buenas noches. Dale. De la misma manera, el bilingüismo es, ¿no?, aquello que se entiende sobre dos lenguas o más. En este caso sería, bueno, en mi caso sería lo que es el castellano y el quechua, que yo me consideraría una persona bilingüista. Lista. Vamos a ver con alguien más. Bilingüista. Esto no me voy a olvidar. Un varón vamos a escoger, ¿ya? No hay muchos chicos. Richard Tomás. Richard Tomás Costa. Richard, ¿estás ahí? No seas capaz. Sí, listo, ¿me escucha? Ahora sí, dale, por favor. Ya le dicen, a ver, casi es el mismo concepto que los anteriores compañeros. Sería el uso habitual de dos lenguas por parte de una persona. Es casi lo mismo, Liz. Ya, está bien, gracias. Bueno, no me voy a olvidar el concepto de bilingüista que decía la compañera hace un ratito. Bien, vamos a agarrar las 3 ideas que han planteado los compañeros, pero un poco ajustando estas 3 ideas en relación a lo que queremos trabajar, ¿ya?
debemos entender tres ideas en este momento que son muy importantes y que giran en torno a lo que viene a ser el bilingüismo. Y eso es lo que quisiera que podamos entenderlo, ¿sí? Debemos entender, por ejemplo, que el lenguaje, que es básicamente, que tiene una estrecha relación con lo que es la lengua, debe entenderse como una práctica social, ¿sí? Eso es lo que debemos entender. El lenguaje no es una práctica individual, el lenguaje no es algo individual y digamos que es único en el ser humano o en la persona, ¿sí? Es básicamente, debe ser entendido como una práctica social. Y por ende, la lengua también debe ser entendida como una práctica social, ¿sí? Y ahí viene esta palabrita de bilingüismo que ustedes acaban de conceptualizar de manera muy puntual y obviamente muy acertada, entendida como un elemento o como una idea del manejo de dos lenguas, ¿sí? Del conocimiento de dos lenguas. Como decía la compañera, es bilingüista, la compañera, en realidad es bilingüe la compañera, esa es la definición. Entonces, mm, cuando estamos hablando de lenguaje, obviamente va a saltar esta idea del bilingüismo o va a emerger este concepto que a ustedes les interesa y que deben entender. Pero, a ver, debemos entender lo que les decía el bilingüismo y obviamente el lenguaje, porque estos dos conceptitos o estas dos ideas se trabajan obviamente en contextos o en realidades muy importantes como el tema, en realidades políticas, en realidades económicas, en realidades históricas, o en espacios o en escenarios que tienen esas características, ¿no? Entonces, el lenguaje como práctica social se va a producir en esos escenarios. No es un, el lenguaje no es ausente o no está fuera de lo que viene a ser la realidad de social, cultural y todo eso, ¿no? Ahora, algo que debemos de entender, ¿sí? Es lo que ustedes dicen, ¿no es cierto? El bilingüismo no solamente es eh, hablar dos lenguas. Muchos lo situamos acá. Hablar dos lenguas. Yo soy bilingüe porque hablo dos lenguas. Eh, yo soy bilingüe porque pronuncio bien las lenguas, quechua y la lengua castellana. Yo soy bilingüe porque eh, lo explico, ¿sí? No tiene mucha relación con eso el bilingüismo. De hecho, uno es bilingüe, una persona es bilingüe cuando tiene estas cuatro características. Y les hablo en relación a las dos lenguas, ¿sí? Quechua, si quiere, y viene el aymara o el castellano, si quiere. Quechua y castellano. Voy a ser considerado como quechua y castellano, o sea, bilingüe quechua castellano hablante, si yo sé hablar el quechua fluidamente, si yo sé hablar el castellano fluidamente y de manera correcta, ¿sí? Voy a ser considerado bilingüe quechua hablante, quechua castellano hablante, si yo sé escuchar el quechua y si yo sé escuchar el castellano. Y lo mismo ocurre con el tema de la lectura y la escritura, ¿sí? Entonces, una persona es considerada como bilingüe cuando tiene estas cuatro características: habla, escucha, lee y escribe en ambas lenguas, ¿sí? Pero si solo hablas, no lees, no escribes, no eres considerado bilingüe. ¿Me dejo entender? Si solo hablas y escuchas, no eres bilingüe. Entonces hay que tener mucho cuidado con este concepto del bilingüismo. Normalmente lo han circunscrito, o muchas personas lo circunscriben en lo que viene a ser el hablar y el escuchar. Nada más. Y ahí lo dejan. Pero no eres considerado bilingüe si no lees. Pero no queda ahí esta idea del bilingüismo. Uno es bilingüe y en el fondo creo que esto es lo más valioso que se plantea para ser bilingüe. Debes de pensar en quechua y debes de pensar en castellano.
¿Alguna vez les ha pasado de que antes de hablar piensas lo que vas a decir? Antes de hablar piensas en quechua lo que vas a plantear. Entonces, cuando uno piensa y no habla, porque hay personas que hacemos eso, ¿no es cierto? Pensamos en quechua, pero es muy difícil hablar, ¿no ven? Es como el perrito piensa en castellano, pero no habla. Entonces, fíjense, no es considerado bilingüe. Entonces, cuando para que cualquiera de nosotros seamos considerados bilingües, debemos de tener muy desarrollados estas 4 habilidades. 5, con el pensar. Y en ambas lenguas, ¿no? Ya sea quechua, aymara, cualquier lengua originaria. Entonces, eso es el bilingüismo, ¿sí? Y esto se va a lograr, y obviamente se va a lograr en permanente interrelación, en permanente comunicación y en el permanente uso de la lengua originaria, de manera oral sobre todo y de manera comunicativa. Es la única manera de lograr el bilingüismo, desarrollarlo. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Por favor. Ahí va a emerger o va a salir 2 conceptos, el bilingüismo social y un bilingüismo, y el bilingüismo individual, ¿sí? El bilingüismo social va a estar muy relacionado con el uso de 2 lenguas en un contexto determinado, es decir, en una población, en una, en una, en una comunidad, no sé, en un pueblo, ¿sí? Tiene que ver con eso. Es decir, es bilingüismo social cuando en esa comunidad se hablan las 2 lenguas de manera paralela y se las utiliza de manera conjunta. No es que, por decirles, quechua en mi casa y voy al banco castellano. Eso no es bilingüismo social. Es quechua en tu casa, castellano en tu casa y ambas lenguas, también en el banco, también en la escuela, también en el mercado. Entonces, de manera un poco horizontal se van a manejar. Eso implica lo que es bilingüismo social. ¿Sí? Eso tiene que quedarles claro. Entonces, cuando estamos hablando de bilingüismo, es retomando las ideas anteriores. Es bilingüismo cuando las 2 lenguas se manejan de manera paralela y se las habla, se la escucha, se la escribe, se la lee y se la piensa, ¿sí? Y eso traslademos a los sociales, es decir, en todos los ámbitos sociales se van trabajando o se va utilizando la lengua, ¿sí? Y uno es bilingüe y el bilingüismo individual es un poquito más ubicado, digamos, o circunscrito o centrado en la persona, es decir, en mí o en cada uno de ustedes, por decirles. Yo tengo mi quechua y hablo quechua y castellano, vengo a la ciudad, solo voy a hablar castellano, me voy a mi pueblo y solo hablo quechua. Entonces, a eso hace referencia el bilingüismo individual, a la característica o a la capacidad, digamos, de ir separando o ir un poco soltando las 2 lenguas o un poco usar las lenguas de manera un poco separada, digamos, o ocasionalmente, digamos, ¿no? En ciertos momentos, ciertas ocasiones, utilizas la lengua o una de las 2 lenguas. Entonces, eso es el bilingüismo individual, ¿sí? Entonces, fíjense ahora, ¿quién de ustedes es bilingüe? La pregunta, ¿quién se cree bilingüe ahora en este momento? ¿Quiénes son bilingües? No, a ver, ¿a quién le vamos a molestar? Silvia, Yo lo hice. a ver, dale tú. ¿Quién eres tú? Dinos tu nombre. Hola. ¿Quién quería hablar? A Jessica. Dale, Jessica, habla. Listen, yo soy bilingüe y me considero bilingüe A ver, porque escucho, hablo, leo, escribo en los 2 idiomas, castellano y quechua. ¿y piensas en quechua y castellano? Sí, con mis ojos igual, quechua más hablo en curso. Bien, bien. Esa es la idea, ¿te fijan? Entonces, como dice la Jessica, hay que hablar, escuchar, leer y escribir y hasta pensar en quechua y en castellano, ¿no? Y bueno, aquellos que son bilingües,
en ambas bilingües, digamos, en quechua y aymara, que desde chiquitos han tenido relación con ambas lenguas, eh, les es muy fácil pensar en ambas lenguas, es muy fácil caminar, digamos, deambular de una u otra lengua, es muy sencillo para aquellas personas que tienen esta capacidad, inclusive cuando el profesor está explicando, cuando alguien está explicando en castellano, la persona mira las cosas y ve y piensa en quechua, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Además que a nivel cognitivo se van desarrollando otro tipo de habilidades, Yo pienso. otro tipo de cosas que se van desarrollando a nivel mental, digamos, ¿no? Bien, entonces, les decía, fíjense, por eso les decía, no, el bilingüismo obviamente está vinculado a esto de la práctica social y del lenguaje como tal, inclusive, y que tiene que ver con estas lógicas o estas ideas de que de la lengua o el quechua se utilice de manera un poco dinámica, fluida, ¿no es cierto? Se la vaya trabajando en ese sentido. Solo así vas a lograr desarrollar el bilingüismo y vas a lograr concretar, digamos, el bilingüismo. Porque si no lo utilizas, no lo logras, no logras desarrollar estas habilidades que estoy planteando. ¿Sí? Entonces es muy importante utilizar. Normalmente nosotros nos quedamos estancados o nos da miedo en algunos casos y terminamos solamente utilizando el castellano y a veces hasta quechuañol, ¿no es cierto? O al revés inclusive, ¿no? Mezclamos el quechua con castellano, ¿no? Entonces la idea es un poco desarrollar esta habilidad, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? Hola, hola. ¿Tienen algunas dudas, consultas, No, listo. algún aporte? Tampoco no hay aporte. Felice. Aquí Rosa. Dicen, Dale, Rosa. ay, Y luego tú. después yo. Sí, Ya, Lice. dale. Ahora que según esta lectura que lo hemos hecho, yo igual estaba considerando estas 4 capacidades, ¿no? En el lenguaje, más que todo a nivel inicial, el hablar, escuchar, leer y escribir. Pero yo también hablo quechua, pero tengo dificultades en leer y escuchar. O sea, yo también me consideraba una persona bilingüe, pero viendo esto, creo que ya no. O sea, tiene muchos fundamentos según las lecturas que hemos hecho. Tiene razón en lo que dice Lice. Y eso sería, Lice. Bien, gracias. Sin embargo, no hay que quedarnos ahí, Rosa. Hay que desarrollar la habilidad de leer y escuchar. Tú ya tienes las habilidades de hablar, escribir, pero ahora te falta escuchar y leer. Y escuchar tiene que ver con esa habilidad de escuchar, prestar atención a cuando uno está hablando, porque cuando uno es monolingüe quechua, su quechua es pues fluido, ¿no? Y no logramos escuchar muy bien y no entendemos obviamente lo que nos está diciendo, ¿no? Y bueno, leer ya es una habilidad más gramatical que tiene que ir desarrollando. Dale, compañera. ¿Quién es la segunda? Buenas noches, Licen. Tal vez se anticipó, ¿no? La, la profesora, y concuerdo con esa opinión. Después de haber leído tal vez el texto, me doy cuenta, yo igual me consideraba bilingüe porque manejaba el español y el quechua, pero tengo dificultad en lo que es la escritura. Sí, hablo, escucho, leo, pero la escritura entonces me doy cuenta que solo manejo un idioma, digamos, a cabalidad, y como se dice, no debemos quedarnos ahí. Tal vez este diplomado nos ayude a adentrarnos más en el idioma nativo, ¿no? Tal vez yo desde pequeña, desde el uso de razón, hablo quechua, pero a medida que ha ido pasando, tal vez consecuencia de la educación de antes, que nos metían el castellano a la fuerza, entonces me han hecho olvidar, porque a lo que yo recuerdo, en primero, en segundo, yo todavía escribía en quechua.
y sabía correctamente cómo se escribía. Y ahora con las nuevas normas de escritura, de reglas ortográficas, porque no sé, cada Perú, por ejemplo, maneja una regla de escritura quechua distinta a Bolivia, ¿no? Entonces te confunde, en los mismos textos te confunde la escritura y eso hace que yo igual me confunda verdaderamente cómo se escribe, o cómo puedo expresar la idea que estoy pensando, ¿no? Entonces, yo ahora creo que ya no me considero bilingüe. Eso sería listening. Bien, gracias. ¿Quién más quiere comentar algo? Hola, hola. Bien. Entonces veremos el siguiente puntito, ¿sí? Antes de que se nos corte. Se nos corta y volvemos a ingresar, por favor, ¿ya? Hay otro elemento que quiero trabajar con ustedes para ir cerrando este punto y a la regreso vamos a retornar, ¿sí? Entonces, no olviden este concepto del lenguaje como práctica social y vinculado a lo que es el bilingüismo. Entonces, ¿qué va, qué tiene que permitirles a ustedes esta idea de el lenguaje como práctica social y el bilingüismo? A ustedes esto tiene que moverlos, digamos, tiene que ocasionar que ustedes reflexionen en el sentido de que se debe abordar o se debe pensar en un bilingüismo, pero orientado a construir o a generar, digamos, palabras, términos, conceptos, nuevas ideas que tengan un sentido más lingüístico y sobre todo comunicativo. Y ahí vienen estos dos, ahí, a partir de ahí, de ese trabajo que tú vas a hacer, es decir, el lenguaje como práctica social te tiene que permitir a ti trabajar el bilingüismo o desarrollar el bilingüismo, ya no en la lógica tradicional que les planteaba hace un momento. Muchos pensábamos que el bilingüismo era, yo soy bilingüe porque hablo quechua, ¿no ves? Hablo quechua, hablo castellano. No es bilingüismo eso, ya lo acabamos de decir. Entonces, si tú unes el concepto de práctica social al bilingüismo, esto te tiene que posibilitar la construcción de nuevos conceptos, nuevas palabras, pero en el nivel comunicativo. Entonces, hay ahora en este momento se ha ido planteando estas connotaciones, por eso ya no solo es bilingüismo como tal, antes decían bilingüismo de transición, bilingüe de cuna y no sé qué conceptos más, ¿no es cierto? Ahora se habla de translenguaje, ahora se está hablando de bilingüismo flexible, se está hablando de bilingüismo dinámico. Entonces a nosotros nos tienen que posibilitar esta lógica, ¿no? De pensar el lenguaje como práctica social orientado hacia la construcción de una lógica de bilingüismo desde otras perspectivas más propias y que vienen a emerger desde las comunidades, desde el usuario del quechua o del idioma nativo. Entonces, eso les tiene que permitir, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos entender que el lenguaje o las lenguas eh, son entes, son ideas, son conceptos, digamos, un poco complejos, pero que tienen sobre todo porque tienen una relación estrecha con la realidad, la lengua, ¿no? Por ejemplo, en quechua el maíz tiene 1000 pronunciaciones, ¿no es cierto? Varias pronunciaciones, Cheyusara, Pucasara, ¿se dan cuenta? No es maíz nomás, ¿se dan cuenta? Hay varias formas de decir el maíz, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en castellano no hay esa característica. Entonces, el quechua está relacionado con la realidad, con el entorno, con la, con la vida misma. Entonces, eso la hace al quechua bastante flexible, bastante y complejo además, ¿no? Entonces, eso tenemos que verlo, debe tener mucho cuidado cuando nosotros estamos hablando de quechua, no estamos hablando de un quechua muerto, de un quechua muy parecido al castellano, ¿no? El castellano es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de bilingüismo y unimos esta idea de
lenguaje como práctica social, estamos entendiendo de que la lengua tiene sus connotaciones propias y sus características propias de acuerdo al contexto, ¿sí? Eso tienen que verlo muy bien y entenderlo, de modo de que más adelante a ustedes les permita reflexionar esto, ¿no? Entonces, además está vinculado al contexto y a la realidad en la cual uno trabaja, en la cual uno vive, ¿sí? Se va a cortar en cualquier momento. Volvemos después, por favor, al mismo enlace, ¿ya? Entonces, continuaremos, que es la segunda parte ya. Esta parte yo creo que les va un poco llamar la atención, porque es algo que normalmente lo hablamos y lo discutimos. Es esta relación, si ustedes se dan cuenta, es esta relación que tenemos o que establecemos muchos de nosotros en el momento de hablar de lengua y de identidad. Y les debe sonar, digamos, como algo familiar esto de la lengua y la identidad, porque muchos de nosotros asociamos o establecemos una relación entre lengua e identidad de manera muy, ¿cómo les puedo decir? Muy superficial, digamos, ¿no? Todos pensamos que cuando, que la identidad se establece o da lugar o se da lugar o se crea a partir del manejo de una lengua. Todos pensamos, la mayoría, eso. O no sé si alguien tiene algo que, alguna afirmación o tal vez no está de acuerdo con eso. Si no, pues vamos a continuar. Pero lo que debemos entender es que anteriormente se ha manejado esta relación entre lengua e identidad de manera muy abierta. De hecho, muchos de nosotros decimos, comentamos y afirmamos, ¿se escucha, no es cierto? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, Licen. Ah, ya. Dígame, aunque sea que está fea la presentación, pero díganme que están ahí. ¿Ya? Bien, les decía hace un rato, hace un momento, que muchos de, Sí, aquí dice, gracias, muchos de nosotros hemos logrado o hemos creído que existe, que aquel que habla quechua tiene la identidad quechua, aquel que habla aymara tiene una identidad aymara, aquel que habla cualquier otra lengua puede ser, digamos, inclusive hasta reconocido como, no sé, como aymara. Voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo vigente de momento, y en las redes sociales también se ve eso. Muchos creen que el expresidente Evo Morales Aymara no es aymara. Muchos dicen eso. ¿Por qué? Porque no habla aymara. ¿No es cierto? Muchos dicen, ¿por qué? ¿A dónde está lo indígena? ¿Acaso es indígena? Este no es indígena, no habla ni quechua ni aymara, le dicen a él. Permítanme decirles de que esa relación entre lengua y quechua, perdón, e identidad que se hace con Evo es superficial y no está bien. ¿Por qué? Porque la lengua no solamente o no es uno de los elementos, uno de los aspectos que va a determinar tu conciencia étnica o tu pertenencia étnica a una cultura. ¿Me dejo entender? Si yo no hablo quechua, puedo llegar a decir el quechua. De hecho, eso es lo que ha ocurrido con en el censo, en el anterior censo. Mucha gente que no habla alguna lengua originaria se ha autoidentificado como quechua, aymara, guaraní, qué sé yo. ¿Sí? O sea, el no hablar su lengua originaria
no lo ha obligado a decir no soy quechua, me dejo entender. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se está hablando de lengua, cuando se está hablando de identidad. No podemos, digamos, sancionar o no podemos decirle, por ejemplo, en este caso al expresidente Evo, de que no es aymara. Él sí es aymara. Él sí es aymara, porque al Evo tiene otros rasgos culturales o otros elementos culturales que no son que no es la lengua, porque Evo no habla quechua ni aymara, eso es real, y si no habla debe ser muy parcial, digamos, no es fluido, pero el hecho de que Evo Morales además no hable ni quechua ni aymara no significa que Evo Morales no pueda autoidentificarse o ejercer su derecho a una determinación en cuanto a conciencia étnica o conciencia cultural. Evo, de hecho, Evo se identifica con la Aymara, ¿se dan cuenta? Pero para que él se identifique con el Aymara, ha habido otros rasgos o otros elementos culturales que le permiten identificarse con el Aymara. No sé quiénes en este grupo, por ejemplo, no hablan quechua. No sé si en este grupo hay alguien. No va a decirlo nadie, ¿no ve? ¿Quién no habla quechua? A ver, les voy a hacer hablar quechua uno por uno. Así nos vamos a identificar. Entonces, lo que quiero decirles es que no hagan y no permitan que esta relación, que se establezca, que la identidad se establece o se genere a partir del uso de una lengua. ¿Me entienden? De una lengua oralmente. No permitan eso, con los niños sobre todo en la escuela, no permitan, porque no habla quechua, no es quechua. Está muy bien, ¿sí? Y eso se debe a otros elementos culturales. Por eso es que les decía, puede ser que la lengua en algunos casos, en algunas personas, pueda ser, digamos, un barómetro, una forma de identificarse con la cultura quechua. Pero en algunos casos, no necesariamente. ¿Me entiende? Y eso depende mucho de las situaciones o de los escenarios en los cuales se está desarrollando o se está trabajando o se está definiendo el tema de lo lingüístico. En algunos casos, por ejemplo, para el caso de ustedes, para determinar y llenar el RUDE, cuando un niño le preguntas o un joven le dices, ¿con qué cultura te identificas? Y el niño te va a decir, no sé. ¿Cómo lo determinan ustedes o cómo lo establecen? O llenan el RUDE así y lo dejan vacío. El RUDE no va vacío, tiene que llenarlo. Listen, Ajá, dale, mano. eh, bueno, con el ejemplo que puso, ¿no? O la cuestionante que acaba de mencionar del RUDE, sí, hay estudiantes, por ejemplo, yo trabajo en un lugar en Sintis, Chuquisaca, pero hay estudiantes que son tal vez hijos de profesores y más en La Pampa, ¿no? Trabajan y no hablan quechua. Entonces, a la hora de preguntar, entonces, con qué te identificas, entonces nosotros le ponemos quechua. ¿Por qué? Por la posición geográfica donde se encuentra, ¿no? Porque La Paz es aymara, todo La Paz, aunque no hablen quechua, pero comparten otros rasgos culturales, ¿no? Como fiestas, como tradiciones. Entonces, como usted dice, no necesariamente tienen que hablar el idioma quechua para identificarse como quechua u otro etnia, ¿no? Aymara, guaraní, no sé. Entonces, nosotros nos basamos tal vez en lo particular o en esta zona por la posición geográfica, ¿no? Del lugar o de los estudiantes o del estudiante donde viven, ¿no? Eso sería. Bien, gracias, Marlene. Fíjense cómo Marlene ha agarrado otro elemento, digamos, cultural, que tiene que ver con la posición referencial o geográfica en la cual estás trabajando. Entonces, ahí no ha influido el tema del uso de la lengua o el manejo de la lengua, sino que ha pesado más fuerte el tema de
la posición geográfica en donde estamos trabajando, ¿no es cierto? Y a eso más agrega elementos, como dice Marlene, el tema de qué elementos culturales se alzan o salen en el niño o en el joven, ¿no es cierto? Entonces, eso te permite establecer, digamos, qué tipo de, a qué cultura pertenece, digamos, el joven o el niño, para el cual estás llenando el RUDE, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, lo que tratamos de, o trato de hacerles ver es que hay que romper esta noción o esta lógica de que eh, la lengua, el uso y manejo de la lengua determina la identidad. No es la lengua nomás. Sí, es uno de los elementos culturales, sociales, que puede determinar la identidad cultural de un niño, de un joven o de alguien en concreto. Pero también hay otros elementos, como por ejemplo, en el caso de los yuquis y yuracares, en el caso de Cochabamba, que están en el lado del trópico de Cochabamba, que son poblaciones o pueblos indígenas que han sido, obviamente por el tema de la colonialidad y el tema del avance de los colonos quechuas y aymaras hacia las zonas calientes o zonas bajas del trópico de Cochabamba, han ido, digamos, básicamente colonizando a este tipo de población. Les hablo de los yucos y de yacaré. Esos dos pueblos originarios, les comento que no tienen su lengua fluida y son más castellano hablantes, tienen el quechua básicamente como su lengua ya de uso y obviamente el yuki o el yuracare es su lengua materna, pero es una lengua materna bastante debilitada, ¿no? Pero aquí surge algo muy interesante. Hay población yuracare que no habla yuracare, que usan 3, 4 palabras que los conocen, pero este yuracare que no habla su lengua se identifica y se autoidentifica, ¿sí? Se determina, autodetermina con su cultura que es la yuracare. Y eso tiene que ver con el orgullo. De hecho, los yuracares establecen y dicen, uno se considera yuracare porque se siente orgulloso de ser yuracare, y lo mismo con los yucas. Pero fíjense, el sentido de pertenencia, ¿no? El aprecio y la valoración de su cultura hace que el yuracare y el yuki se autoidentifique como yuracare o el yuki como yuki. Entonces, no ha sido la lengua, básicamente, porque la lengua en el caso de las comunidades ya prácticamente está por desaparecer. Entonces, miren cómo la lengua no determina la identidad. Hay otros elementos más que son propios de las comunidades y obviamente de las personas que permiten establecer el sentido de pertenencia a una cultura o a básicamente a una cultura. Y ocurre eso actualmente, si ustedes se han dado cuenta. Por ejemplo, para ser servidor público te piden eh, manejo oral y escrito de la lengua, ¿no es cierto? De hecho, muchos se autoadscriben a una cultura, como el caso de quechua o aymara, dependiendo de la zona, como decía César Marlene, para conseguir un trabajo en algún ministerio, en algún, no sé, pues en algún, como servidor público, porque eso es requisito, ¿no es cierto? Entonces, van y hacen cursos, ¿no es cierto? Se inscriben a la Escuela de Gestión Pública, están los centros, los IPC, creo que son, no me acuerdo bien el nombre, pero que ya se dedican a dar cursos y del manejo oral y escrito de la lengua, ¿cierto? Entonces, fíjense, hay otros elementos que construyen la identidad, no es solamente la lengua es uno de los elementos, también hay varios otros elementos que ayudan a configurar la identidad de una persona, ¿no? Entonces, cuidado con eso cuando estén en las comunidades educativas. No habla quechua, entonces no es quechua. Y eso está pasando en las ciudades, sobre todo, en los centros urbanos, donde la presencia de un idioma originario como el quechua no es fuerte, ¿no es cierto? Entonces, no es quechua hablante, no es quechua, no se lo puede considerar quechua. Habla pues castellano, ¿cómo lo vamos a considerar como quechua? Se dan cuenta, esas afirmaciones vinculadas a la lengua no tienen mucha relevancia, ¿no? Porque solo lo estás vinculando a la lengua. Entonces, hay otros elementos, ¿sí? Comentarios, los escucho.
Comentarios. Hola, hola. ¿Alguien está? Me dejan solo. Jenny. Adelante. Jenny Colque. ¿Estoy bien? Sí. Jenny Colque. Jenny Colque, dale, por favor. Jenny, Lice, muy buenas noches. ¿dónde estabas? Estoy aquí, Lice. Dale. Em, pues yo, por ejemplo, puedo decir que me considero, ¿no? Quechua, por haber nacido en Potosí, pero sin embargo, no hablo muy bien el idioma, pero sí logro entender. Entonces, ahora con lo que usted está explicando, pues me doy cuenta que no soy totalmente quechua, se podría decir, por no saber dialogar en su totalidad. Y lo mismo yo creo que ocurre con varias personas porque hemos perdido, ¿no? Esa identidad cultural del habla, porque prácticamente yo, por ejemplo, desde pequeña hablaba quechua, pero luego que me fui a la ciudad he perdido el lenguaje quechua, pero sí logro entender. Bien, gracias, bien. A ver, con un varón. Robert Montaño. Robert Montaño y vamos a terminar con Samuel Flores. Dale, Robert Montaño. Robert Montaño. Robert Montaño, ¿estás ahí? Robert Montaño. No, no está bien. Hola, Licen, buenas noches. ¿Dónde estás? Dale, dale. Como había mencionado ya mis compañeros o colegas, sí, la identidad cultural se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, según ha ido creciendo cada persona, va perdiendo. Esto también influye mucho en la sociedad en la que se encuentra o con la sociedad con la que se rodea, ya que puesto que esto influye mucho porque cuando sales a la ciudad, digamos, ya no hablan amistades, las amistades o personas con las que te rodeas, no hablan ya lo que son los idiomas nativos, que serían el quechua y aymara, guaraní, sino simplemente se dedican a hablar a lo que es el idioma castellano. Es por esa razón que se va perdiendo la identidad cultural que tenemos. Sí pasa, a mí igual me ha pasado, pero poco a poco lo he ido recuperando y en este caso yo sí me considero una persona bilingüe porque escribo, leo, pienso en los dos idiomas que sería el quechua y el castellano, los cuales lo domino bien. Eso sería, Lisa. Bien, gracias, Robert. ¿Dónde está el otro compañero? ¿Apareció? Samuel, Dicen, dale. Buenas noches, Licen. Luego tú, Marlen, por favor. Samuel primero y luego Marlen. Ya, buenas noches, Licen. Como decían mis compañeros, por ejemplo, yo vengo de provincia y en provincia sí se practica todavía, en casi todas las personas hablan lo que es la lengua originaria. Yo igual practico, mi lengua materna es el quechua y yo hablo con las personas normal y me comunico. y- Igual aquí en la ciudad ya se ve muy diferente, ¿no? Cuando vengo ya las personas no lo practican prácticamente, donde sea que vas y no lo ves ese diálogo que realizan en las provincias. Ujú. ¿Y tú eres quechua? Eso. ¿Eres aymara? ¿Eres gringo? ¿Eres Yo soy quechua, dice. quechua? ¿Por qué te Sí, consideras? quechua neto, dice. ¿Por qué? Porque mis padres lo practican, lo han practicado, me han inculcado, digamos, he hablado desde niño. Ujú.
Bien, Samuel. también sí, licenciado. Bien, gracias, Samuel. Fíjense lo que dice Samuel, es muy interesante. Y eso un poquito es a lo que apunta el trabajo, del módulo de esta semana, sobre todo, ¿no? O sea, mm, la única manera de revitalizar, trabajar las lenguas, la identidad, la lengua quechua, si quieren, es lo que acaba de hacer Samuel y varios, bueno, varios de ustedes, que tiene que ver con lo discursivo, ¿no? Es decir, la lengua se desarrolla a través del discurso, no se desarrolla a través, bueno, a través de las acciones también sociales, culturales que lo desarrollan, ¿no es cierto? Pero principalmente a través del discurso. Ustedes se fijan, si ustedes hacen una reflexión después de la asunción de la presidencia de Evo Morales, a sus 14, 15 años, ustedes se fijan, ha habido un avance en la nivel social y eh, cultural en cuanto al manejo inclusive de la lengua quechua. Se escucha quechua en varios lugares, o sea, ya no es como antes, ¿se dan cuenta? Y eso se debe a que a nivel discursivo y a nivel de práctica, a nivel de acción social, inclusive en la escuela, en las unidades educativas, en la población en sí, se ha ido desarrollando las lenguas, ¿no se dan cuenta? Entonces, lo que se busca o lo que debemos de buscar nosotros es justamente eso, de que a nivel discursivo nosotros vayamos trabajando la lengua. Eso no significa que lo tengamos que hablar, 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 hablar. Muchos decimos eso, ¿no? No hablamos la lengua y se está perdiendo nuestra lengua. ¿Sí? Al mencionar esos términos o al hacer esas reflexiones, ya se está generando una posibilidad de cambio o una posibilidad de revitalización de la lengua. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que quedarnos ahí nomás, hay que seguir con el discurso, hay que seguir reflexionando, hay que seguir hablando con los padres, hay que seguir hablando con los niños e insistiendo a que utilicen su lengua, y mejor si te lo dices en quechua, ¿no? Entonces, es muy importante el tema del discurso para generar, digamos, un bilingüismo activo, un bilingüismo muy, muy activo en la comunidad y en la sociedad. Marlene, te he cortado la palabra. Dale, por favor. Gracias, Licen. Tal vez no concuerdo con el que me antecedió y con su persona también. Yo pienso que uno de los factores más importantes que hizo que se perdiera la lengua quechua o cualquier lengua originaria ha sido el factor de la discriminación. Por ejemplo, como yo decía, trabajo en área rural y aquí se habla normal, los colegas, bueno, los nuevos de secundaria no, ya no hablan, ¿no? Los mismos chicos por el miedo a que les miren por lo que hablan quechua, entonces más se castellanizan, pero en primaria se habla normal, yo hablo normal, pero ya en la ciudad, por ese mismo factor de, ay, ¿por qué estás hablando quechua? Ay, no te van a hacer a un lado, vas a hablar castellano, entonces te obligan a olvidar esa lengua materna, ¿no? De la cual, con la cual has nacido. Tal vez con la, con la llegada al poder de Evo Morales, ayudó, ¿no? A valorar esa lengua originaria. Entonces ahora, hoy en día, creo que todos ya también quieren hablar el quechua u otra lengua originaria, ¿no? Dependiendo del departamento, del lugar donde se encuentran, valoran ese trabajo. Las entidades públicas igual tienen que tener un trabajador por lo menos que hable quechua o tengan certificados. Hoy en día han aparecido institutos o instituciones que dan, como usted hablaba de la ILC, que se encuentra en, bueno, en Sucre, creo en la, no, en la normal. Entonces pasan todos, ¿no? Tratan de ingresar poder sin poder y tener ese certificado y con eso ya acceder a un cargo ya público, ¿no? Entonces yo pienso que se está valorizando
la lengua originaria. Entonces nosotros como docentes sigamos trabajando, ¿no? Hablemos sin miedo a esa misma discriminación que antes sufríamos. Y yo pienso que valorar a los chicos, ya está bien, ya hay lugares donde todos hablan castellano, pero no dejando de lado la lengua materna. Entonces, llegar a los estudiantes, porque nosotros somos, ¿no? Los que velamos, los que estamos enseñando, es valorar el valor de la cultura, de la lengua materna. Entonces, somos parte importante en la educación de sus estudiantes, pienso, ¿no? Gracias, Liz. Gracias, Marlene. Acabas de exponer la última diapositiva. Gracias. Bien, lo que Marlene les decía es muy real, ¿no? O sea, todo lo que se ha avanzado a nivel social y cultural, hasta lingüístico en el país, no ha sido, bueno, ha sido iniciado obviamente por el denominado proceso de cambio, pero ahí ha habido un elemento muy fuerte, muy valioso y que sigue existiendo, y no creo que se vaya a perderlo, y es el tema discursivo, ¿no? Entonces, el tema de la identidad, identidad se construye a través de este discurso, ¿no? Insistir a través de la exigencia de decir yo soy quechua, yo soy aymara, a los niños decirles no lo pierdas, hay que revalorizar, hay que insistir en esa línea, ¿no? Porque es el discurso que ha generado esta posibilidad, el discurso social, político, hasta ideológico, ha generado la posibilidad de que se revalorice y todavía pervivan, digamos, la lengua quechua, la lengua aymara, cualquier lengua que tengamos en el país. Entonces es como Marlene decía, nos fijamos ahora en comparación de hace unos 10, 15 años atrás, las lenguas, la cultura era muy desvalorizada y actualmente estos cambios que se han ido dando, sobre todo se los han dado a nivel discursivo, más que, digamos, idealizar las cosas, ¿no? A veces idealizamos y decimos, no, qué bonita era la vida de los quechos, no había problemas. No, tampoco es así. No, lo que hay que hacer es, a nivel discursivo, generar discusión, generar reflexión con los jóvenes, con los niños, con la población en sí, para que a través de este discurso reflexivo se pueda continuar con la revalorización de las lenguas, ¿no? Entonces, el discurso es muy importante en cuanto al uso de la lengua, en cuanto a la revalorización de la lengua, no tanto la dialéctica o la idea de decir esto, ¿no? A veces hasta romantizamos, ¿no? Con las lenguas, con las culturas, ¿no? Decimos, bonita era la vida, lo que se hace. Entonces es muy importante. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo antes de irnos? Cito quería compartir con ustedes. ¿Se entiende? Listen, Adelante, adelante. Dale, man. Listen, perdón que hable mucho, la verdad. La anterior clase no estaba porque estaba mal y le mandé, ¿no? A su inbox todo lo sucedido. Tal vez agradecerle, la verdad me gustó la clase, aprendí mucho, la verdad. Y bueno, lo único malo de mí es que estoy afuera en el frío. No, donde el lugar que trabajo no hay señal. Y ya, bueno, no es un pretexto, ya dije, pero con la clase que tuve en la siguiente, igual vengo, excepto que llueva, eso no, no hay lugar donde esconderse. Gracias, Lisen, por la clase, porque estaba súper buena. Y ahora sí, aprendí muchas cosas ahora. Gracias, Lisen. No se me vayan todavía, por favor. Voy a pedirles que caramba, por mensajito en el Zoom escriban presente, por favor, y para que podamos un poquito por tema de la asistencia se pueda controlar o no sé. ¿Ya? Entonces, dicho esto, las personas que quieran retirarse o